Muy buenos días, hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes a esta su iglesia Campeones para Cristo de San Juan de Lurigancho. Agradecemos al Señor por este día y porque su palabra continúa siendo oída y obrada en nuestros corazones para su gloria. Amada iglesia, como dice en Jeremías capítulo 9, del 23 al 24, así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Iglesia, nos gloriamos en Jesucristo, pues Él es nuestro mayor gozo y nuestro mayor tesoro. Ahora, alabemos con ese mismo gozo y escuchemos con atención lo que Dios nos hablará hoy. Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. En pecado estaba yo, en vergüenza y en dolor, sin descanso en mi interior. No encontraba dirección. En sus hombros Él cargó toda culpa y temor. Obediente fue a la cruz y por mí murió Jesús, y por mí murió Jesús. Oh, oh, Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. A la muerte derrotó, con poder resucitó. Juntos vamos a cantar, celebrar que vivo está, celebrar que vivo está. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó, Cristo resucitó. Sumergido en su amor, en su gracia y su perdón, libre me levantaré. Cristo en mí y yo en Él, Cristo en mí y yo en Él, Cristo en mí y yo en Él. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Él venció, libertad me entregó. Él venció,
Cristo resucitó, Cristo resucitó, Cristo resucitó. 1, 2, 3, va. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Buenos días a todos, Dios los bendiga. Un gran abrazo a cada uno de ustedes nuevamente conectados por este medio para tener un tiempo de palabra. Acompáñenme a hacer esta oración. Señor, te damos las gracias por este tiempo, Señor, en el cual tu palabra es anunciada. Sea tu palabra, Señor, alumbrando nuestra vida. Sea tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, enderezando nuestros pasos para conocerte correctamente, para hacer tu voluntad, Señor, en nuestra vida personal. Seas tú obrando en cada corazón, seas tu palabra regada en cada vida. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra de Dios nos muestra siempre la obra que Dios está haciendo en el corazón del hombre. Por muchas oportunidades, cuando leemos la palabra del Señor, encontramos muchos escenarios que la palabra nos describe acerca de cómo se encuentra el corazón del hombre. A veces el creyente piensa que la palabra solamente es una información o un conocimiento que viene a nuestra vida, lo cual en verdad en un comienzo así lo es. Pero la finalidad de la palabra en nuestra vida personal es que se haga real, es que podamos nosotros caminar en la palabra de Dios, es que podamos vivir el Evangelio. No solamente es una cuestión de tomarlo en cuenta, no solamente es una cuestión de un conocimiento más acerca de Dios, sino de creer y de ver en nuestra vida cómo la palabra se hace real. Y este es un proceso, y lo cierto es que cada uno tiene un proceso distinto, y todos hemos sido llamados a pasar por este proceso, a estar en este proceso en esta vida. Una pregunta que podamos hacer para comenzar este tema es: ¿cómo estás viviendo? ¿O cómo deseas seguir viviendo hoy en día? ¿Aliviando tu vida de los problemas? ¿O ir a la raíz del problema y darle una solución? ¿Cómo está tu vida hoy en día? Cuando hacemos estas preguntas es importante porque el hombre a veces está optando por aliviar ciertos escenarios que pasan por muchas decisiones que está tomando, donde aquellas decisiones le llevan a calmar o aliviar aquella situación o aquel escenario que ha acontecido en su vida. Pero lo cierto es que la palabra de Dios nos lleva a algo más profundo, a conocer algo que humanamente el hombre simplemente no lo puede ver, no lo puede comprender. Solamente por medio de la palabra de Dios el hombre entenderá y comprenderá cuál es la raíz del problema que está atravesando hoy en día su vida. Cuando hablamos de esto, utilizamos un ejemplo acerca de cómo las personas se automedican. Y lo cierto es que cuando una persona enfrenta algún síntoma de malestar, ¿verdad?, de su organismo, en vez de ir a ver cómo se encuentra su salud a un hospital o una posta, la más cercana que tenga a su casa, a lo que recurre normalmente es a ir a la farmacia, ¿verdad?, y automedicarse, donde lo cierto es que aquella pastilla o aquel medicamento va a aliviar el síntoma y se va a sentir mejor aquella persona. Pero si aquel malestar es continuo, sigue, y si esa persona también de la misma forma sigue actuando, automedicándose, va a llegar un momento en que aquellas medicinas ya no le van a aliviar aquel malestar, ya no le van a hacer algún efecto, y se va a encontrar en un escenario grave de salud
por no ir a tiempo a un hospital. Lo cierto es que la palabra de Dios es el medio por el cual el hombre conocerá la raíz de los problemas que enfrenta en su vida. Eso no quiere decir que hoy en día el hombre no está dándole una solución, entre comillas, a las dificultades que enfrenta, ¿verdad? Porque vemos que sí los da, pero los da de una forma superficial, o da un alivio temporal, donde le permite estar tranquilo, en calma, momentáneamente o temporalmente. Aquella solución le brinda una tranquilidad momentánea, porque el hombre siempre está optando por una solución externa. En cambio, la palabra de Dios nos da a conocer o exhibe una verdad que el hombre desconoce. Y la voluntad de Dios es que el hombre pueda conocer esa verdad. Romanos 3:20 nos dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Este versículo es muy conocido, donde la palabra nos lleva y nos dice que la misma palabra da un conocimiento acerca del pecado que hay en el hombre. La palabra de Dios te lleva a conocer cómo se encuentra tu corazón y qué relación tiene esta verdad acerca de cómo se encuentra el corazón del hombre con la realidad que está pasando hoy en día las personas, o con aquel cuadro que estás pasando en tu vida personal. Y la pregunta: ¿cómo deseas vivir? ¿Aliviando temporalmente aquellos problemas? ¿Una vida frágil y vulnerable a que pueda caer nuevamente en un estado de frustración, un estado de adicción o un estado de inmoralidad? ¿O una vida firme, estable, donde cada vez la magnitud de cualquier circunstancia es menos, donde los problemas no acaban, los problemas siempre están presentes en esta vida? Esta vida no es vida si no hay problemas, pero la diferencia es que los problemas que siempre están presentes están cada vez más menguando o disminuyendo el efecto que tiene en nuestra vida. La palabra de Dios nos dice una verdad acerca del problema que enfrenta el hombre, que no es externo, sino que se encuentra en su corazón. Marcos 7, del 20 al 23, nos dice: también decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Qué interesante versículo. La palabra nuevamente nos lleva y nos dice que el corazón del hombre se encuentra totalmente contaminado por el pecado. Los pensamientos que abundan en el corazón del hombre son pecaminosos en gran manera y son malos pensamientos. Y la palabra dice al final que todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La palabra siempre está exhibiendo, por versículos como el que hemos mencionado, acerca de los pensamientos que hay en el corazón del hombre, o de los deseos que hay en el corazón del hombre, o cómo se encuentra el corazón del hombre en engaño y en perversidad, menciona la palabra. O también la palabra empieza a exhibir los escenarios donde el hombre se encuentra atravesando ante el Señor Jesús, y se puede apreciar en la palabra que el corazón del hombre se encuentra a distancia, lejano, acerca de una cercanía o una relación con Dios. El corazón del hombre se encuentra separado totalmente de Dios. El hombre se encuentra ignorante y desconoce acerca de quién es Dios y de su voluntad. La palabra siempre está dando a entender esa verdad. Ahora, no solo es para tenerlo en cuenta,
sino para que usted deje de confiar en sí mismo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Confiar en Dios. Y podemos decir confiamos en Dios, pero lo cierto es que nadie confía en alguien que no conoce. Lo cierto es que uno debe de conocer a alguien para confiar en esa persona. Y la palabra de Dios es el medio por el cual usted va a conocer a Dios en su vida personal. Es por eso que cuando decimos deja de confiar en ti mismo, o usted ha sido llamado para que deje de confiar en sí mismo, tiene que ir a la palabra, porque la palabra va a generar en usted una confianza real, una confianza genuina en este Dios maravilloso, en este Dios vivo, en este Dios santo, justo y bueno. Y la pregunta que nos hacemos, ¿cómo deseas seguir viviendo? Un ejemplo que utilizamos es de dos personas que construyen su casa. Y una vez que ya están terminando de construirla, una de ellas empieza a hacer su techo. La primera siempre paraba reparando el techo de su casa frente a las tormentas o a la lluvia, porque no tenía tiempo para cambiar el tejado que lo había puesto. La consecuencia, sin darse cuenta, de aquella persona era que más perdía el tiempo y el dinero en esas reparaciones momentáneas que hacía en el techo de su casa o en el tejado que había puesto. A cambio, la segunda persona que se demoró en hacer un techo firme y seguro, resistente ante las tormentas y las lluvias, mientras él trabajaba y se demoraba y tomaba tiempo, esfuerzo y sacrificio en tratar de hacer un techo firme y seguro para su familia, los demás decían, está perdiendo tiempo, no es necesario hacerlo de esa forma. El resultado de ambos escenarios es que en un momento determinado sucede que aparece o acontece una tormenta fuerte, donde la casa de la primera persona que paraba reparando su techo momentáneamente quedó totalmente en un estado grave de daños y perjuicios, mientras que en la segunda, que se demoró en hacer su techo firme, resultó un escenario donde la familia se encontraba segura, confiada, porque el techo era estable y era seguro. Y la pregunta que nos hacemos cuando damos este ejemplo es, ¿cómo estás construyendo tu vida? ¿Eres como aquella primera persona que opta por lo más fácil y momentáneo o temporal? ¿O eres como la segunda persona que tienes que tomarte tu tiempo para construir algo firme y seguro para tu familia, para tu vida, para tu generación? Romanos 8, 13, 14 nos dice algo muy interesante. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, y cuando la palabra habla de ese término de la carne, está hablando de todo lo que el hombre conlleva, sus pensamientos, su parecer, su voluntad. Porque si ustedes viven conforme a la carne, dice, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Y cuando la palabra habla acerca del Espíritu, está hablando acerca de la voluntad de Dios. Está hablando acerca de su palabra. Y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo el Espíritu de Dios guía, verdad, al creyente? La única forma, el único medio más real es por medio de su palabra. La palabra de Dios es el medio por el cual Dios siempre está hablando al hombre a que él sea direccionado, encaminado.
Y lo cierto es que hemos sido llamados, usted ha sido llamada, o usted ha sido llamado a vivir no de la misma forma como te encontrabas antes de ser hallado por Dios en su misericordia. Lo cierto es que tiene que haber una diferencia entre antes de ser hallado por Dios, antes que tu vida sea hallada por Dios, a después de que Dios te halló. ¿Cómo estás viviendo? Hay una diferencia entre el antes y el después. ¿Cómo estás manejando tus decisiones? ¿Cómo estás ordenando tu vida? ¿Cómo te estás moviendo hoy en día? ¿Hay una diferencia? Lo cierto es que debe de haber. ¿En dónde está basándose tu tiempo? ¿En construir tu vida? ¿O en lo mismo que hace aquella persona que aún no ha sido hallado por Dios? ¿En dónde está basándote tu tiempo? ¿En construir tu vida? ¿En construir realmente tu vida? ¿O estás moviéndote de la misma forma como aquella persona que no conoce a Dios? Afanoso, afanada, ocupada por muchas cosas. Y lo cierto es que cada uno tiene que hacer muchas cosas. En estos tiempos tenemos trabajo, estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que debemos separarlo de lo que es lo primero para ti, de lo que es lo importante. Importante es el trabajo, importante son los estudios, importante es prepararse, importante es crecer de una forma intelectual. Pero lo primero, ¿qué es lo primero para tu vida? Lo cierto es que Dios, cuando viene a nuestra vida, cuando Él nos llama, por medio de su palabra empezamos a entender que ese lugar le pertenece a Él. Es un proceso de poder conocerlo a Él por medio de su palabra. La única forma de que eso se haga real, y no en tus fuerzas, sino que se haga real y que sea generado de una forma natural, es por medio de la palabra de Dios en tu vida personal. La palabra del Señor nos lleva a eso. Romanos 8:6 nos dice algo interesante. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Una persona que está caminando, dice confiar en Dios, pero sigue caminando conforme su parecer, conforme sus pensamientos, toma decisiones basándose en su opinión y no consulta a Dios, y está simplemente caminando, siendo llevado por lo que este mundo ofrece, por el dinero, por cosas materiales. Pero esta persona dice confiar en Dios. Lo cierto es que lo que se está apreciando en esta persona, lo que se está viendo, es que su vida se encuentra separada de Dios. Es que su vida simplemente, como dice acá, porque el ocuparse en la carne es muerte. Y la palabra muerte significa separado de. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando habla nuevamente del Espíritu, está hablando de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. El ocuparse, ¿verdad? Está hablando de tiempo. ¿Dónde pones o dónde inviertes más tu tiempo? Lo cierto es que hay algo que tenemos que decirlo. Es importante muchas cosas nuevamente que hacemos, pero ¿en dónde estás poniendo tu atención? ¿Qué es lo más valioso para ti hoy en día? ¿Las cosas que este mundo ofrece o está siendo Dios en tu vida personal? Solamente tú lo sabes. Lo cierto es que no lo digo esto con la intención de acusarte, con la intención de hacerte sentirte mal, sino con la única intención de que puedas reflexionar y ver en qué escenario te encuentras, cuál es el cuadro hoy en día de tu vida que estás atravesando. En Romanos 8:6, en la versión nueva Biblia de las Américas, dice: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. El único momento en el cual nosotros podemos apreciar en quién es Dios, el único momento o tiempo en el cual podemos nosotros escuchar a Dios en nuestra vida,
es en ese tiempo de palabra que nosotros dedicamos, en ese tiempo donde no está el celular capaz o la televisión o otras cosas que nos puedan distraer de tener ese tiempo privado con el Señor, donde la palabra de Dios es anunciada, donde la palabra de Dios es meditada en tu vida personal. Y Dios nos ha llamado a eso, a conocerlo a Él, pero también a que tú te puedas conocer por medio de su palabra, a que la palabra pueda exhibir aquello que tú no estás viendo en tu vida, a que la palabra te pueda mostrar aquello que hoy en día capaz no estás viendo, con la única intención de que tus pasos sean enderezados por la palabra de Dios, de que tu vida sea encaminada por la palabra en tu vida personal. ¿Cómo nuestra mente está puesta en el Espíritu? Nos podemos hacer una pregunta respecto al versículo que hemos leído. Nuevamente, el único medio por el cual nuestra mente es alineada a la voluntad de Dios es por medio de la palabra, ¿verdad? Oída continuamente en nuestra vida. ¿Cómo estás construyendo tu vida personal? ¿Cómo estás caminando hoy en día? ¿Qué prefieres? ¿Tener una vida donde estás siempre optando por aliviar los problemas de una forma superficial, buscando soluciones externas? ¿O estás realmente construyendo tu vida? Algo firme, algo estable, algo seguro frente a las circunstancias que van a venir a tu vida. Porque lo cierto es que van a venir problemas, van a venir escenarios totalmente que nos van a sorprender. Pero lo maravilloso es que cuando estamos conociendo a Dios, en esos momentos no estamos como con miedo o con mucha confusión o no sabemos qué hacer, sino viene una paz de parte de Dios. Viene una confianza de parte de Dios. Y estamos hablando de parte de la palabra de Dios en nuestra vida, porque le estamos conociendo a Él. Estamos conociendo a Dios en todo tiempo. Y lo maravilloso es eso, que Dios sigue siendo Dios en todo tiempo. Y en vez de estar en un estado de temor y de miedo, estamos en un estado de expectante. ¿Qué es lo que Dios nos vas a mostrar? ¿Qué es lo que tú vas a hacer en este tiempo? A nuestra vista humana puede ser un tiempo de miedo, de temor, de desesperación, de muchas cosas, pero por el ojo de la palabra, por medio de la palabra, por medio del Evangelio, empezamos a ver que este es un tiempo donde Dios se va a manifestar en nuestra vida personal. Y Dios es un Dios que se da a conocer de una forma personal. ¿Quién es Dios para tu vida? ¿Cómo lo ves a Él? ¿De una forma cercana? ¿De una forma real en tu familia, en tu vida personal? ¿O solamente lo ves como un Dios muy lejano que no está cerca a ti? Un versículo maravilloso que la palabra menciona y dice Salmos 84:5, dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Dichoso el hombre, mujer o varón, dichosa mujer o dichoso varón que tiene sus fuerzas en Dios, en cuyo corazón están sus caminos, en cuyo corazón está la palabra de Dios siendo regada continuamente. Dichoso el hombre, dichoso el hombre. A veces nos esforzamos por las cosas que vemos, por las cosas que nos brindan una satisfacción momentánea, placentera, como el dinero. A veces nos esforzamos por algo material y la palabra dice: bienaventurado el varón que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Y la palabra nos está hablando de la fortaleza y de la fuerza que proviene de Dios. Esta palabra se está dada para que se haga real en tu vida, para que se haga algo real, algo maravilloso en tu vida personal. Qué grandioso es cuando estás caminando en esta vida y cuando comienzas un trabajo o un proyecto o algo
Y en vez de hacerlo por el dinero que vas a obtener, claro que sí, o por algo material que vas a conseguir, lo haces, esta fuerza viene porque lo haces para Dios. Y lo haces con excelencia. Y quieres dar lo mejor de ti. Yo te animo en esta mañana que la palabra siga siendo sembrada y regada en tu corazón. Si estás entendiendo cuál es tu condición, o qué dice la Biblia acerca del hombre, acerca de su corazón, acerca de cómo se encuentra el corazón del hombre, cómo se encuentra nuestra naturaleza, debemos ir a la palabra continuamente. Debemos empezar o debemos estar dejando de confiar en nosotros mismos y confiando en Dios. Y eso es simplemente ir a la palabra del Señor. Yo te animo en esta mañana que la palabra siga asentándose en tu vida. Y si AOB por X motivos has dejado de lado eso, yo te animo en el nombre del Señor que lo retomes. Dios no es un Dios que acusa, Dios no es un Dios que condena, Dios es un Dios que está con nosotros. Siempre está llamando al hombre, un Dios de misericordia, un Dios donde encontramos perdón y gracia, un Dios que levanta al caído, un Dios Padre que nos ama. Yo te animo en esta mañana que la palabra del Señor siga obrando en tu corazón. No te desanimes por la realidad que puedas estar viendo hoy en día. Pon tu confianza en Dios, que Él es fiel, y Él va a culminar la obra que ha comenzado en tu vida. Amén. Vamos a orar por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros. Ciertamente, Señor, tuya es la obra. Y te miramos a ti, Señor, como el Dios maravilloso, el Dios bueno, el Dios inmutable, el Dios que no cambia, el Dios trascendente, el Dios todopoderoso, que para ti no hay nada imposible, Señor. Y lo imposible para el hombre es que él cambie su corazón. Pero para ti no es imposible. Tú eres el Dios maravilloso que mudas el corazón del hombre, que transformas la vida del hombre. Te damos las gracias, Padre Santo, por la obra que has comenzado en nosotros, y ciertamente solamente tú la estás culminando, la estás perfeccionando en nuestra vida. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios,
cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moltéame a tu imagen, Señor. Y quiero ser más como tú y ver la vida como tú. Reflejar al mundo tu amor. Y quiero ser más como tú y ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor. Muy buenos días, hermanos, mi nombre es Roxana Landacay y el día de hoy quiero compartir con ustedes dos anuncios muy importantes. El primero es acerca del tiempo de discipulado. Este tiempo de discipulado es un área necesaria en nuestras vidas, donde tanto el discípulo como el discipulador van a crecer en conocimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la Escritura en Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que los animamos a que puedan continuar, retomar o iniciar este tiempo de discipulado. El anuncio número 2 es acerca de nuestros servicios. Todos los días jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, la palabra de Dios es compartida por este medio. Así que al finalizar el vídeo te animamos a que puedas suscribirte dando clic en la campanita de abajo y también nos puedas seguir a través de nuestra red social de Facebook, Misión Campeones para Cristo San Juan de Lurigancho. Muchas gracias. Nos vemos pronto, hermano.